Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1817. Entre los recuerdos de Tamar, había una capa encantada. Su encantamiento no era muy útil en su situación actual, pero la capa en sí era justo lo que Ben necesitaba. Cortando 2 largas ramas de los árboles muertos, la usó para crear una camilla improvisada. Ben sostenía el extremo delantero de la camilla, mientras que la parte trasera se arrastraba por el suelo. Para la joven Legacy, no era la forma más cómoda de viajar, pero si estaba sufriendo, no lo mostraba. Por su parte, Ben pronto se calentó con el esfuerzo. Arrastrar a Tamar a lo largo de una gran distancia de esa manera no era muy plausible, pero afortunadamente, no iban a ir muy lejos por el momento. Por ahora, su plan era encontrar refugio y esperar unos 10 días antes de invocar el eco. Ese tiempo debería ser suficiente para que el equipo de exploración regresara al campamento principal de construcción, o al menos se acercara a él. Así que todo lo que Ben y Tamar tenían que hacer era sobrevivir tanto tiempo. Era especialmente importante que Tamar permaneciera con vida, porque con su muerte, el eco también desaparecería. Entonces, el equipo de exploración estaría en peligro. Al recordar a los porteadores con los que había hecho amistad, Ben frunció el ceño. Había mostrado una fachada cínica frente a la joven Legacy, y aunque había algo de verdad en sus palabras, en realidad, tampoco estaba dispuesta a salvarse sacrificando a esas personas. Además, Ben no era indefensa. Aunque la llanura Moon River era mucho más peligrosa que los territorios salvajes alrededor de Ravenheart, aún tenía una buena oportunidad de sobrevivir allí. Voy a tomarlo paso a paso. Por ahora, tenían que encontrar refugio. Luego, conseguir comida y agua. Después, lo pensaría más tarde. Pronto, las ruinas se acercaron. Eran demasiado grandes para ser un edificio solitario, pero demasiado pequeñas para ser los restos de una ciudad. Las paredes de piedra se elevaban desde el suelo, alguna vez altas y magníficas, ahora desmoronadas y cubiertas de grietas. El agua de lluvia se filtraba por las grietas, y parecía que las ruinas estaban llorando. No había manera de saber qué había sido ese lugar alguna vez, y por el momento, Ben no estaba interesada en resolver el misterio. En su lugar, su mirada cayó al suelo y se tensó. Maldita sea. Se detuvo sin acercarse a las ruinas y dejó la camilla suavemente en el suelo. El rostro de Tamar palideció por el impacto, pero se negó obstinadamente a mostrar su dolor. ¿Qué pasa? Ben observó el suelo con una expresión sombría. Unos momentos después, suspiró. Hay huellas en el suelo. Tamar giró la cabeza para mirar. Había, de hecho, rastros de algo que había merodeado por esa área en el barro. Las huellas no eran demasiado grandes y claramente eran de naturaleza animal. A juzgar por su tamaño y profundidad, la criatura, o criaturas, no eran demasiado grandes. Aún así, era motivo de preocupación. Las ruinas en las que Ben había esperado refugiarse estaban ocupadas. Las 2 jóvenes se miraron en silencio. Finalmente, Tamar preguntó, ¿qué quieres hacer? Podemos alejarnos más del cañón. Ben permaneció en silencio durante un rato, luego negó lentamente con la cabeza. No tiene sentido. Lo que sea que viva en las ruinas será mucho más rápido que nosotras, por mucho. Una vez que salga y capte nuestro olor, nos encontrará sin importar la distancia que podamos cubrir antes del anochecer. Lo cual no sería mucha distancia en absoluto. El estado de las huellas sugería que habían sido dejadas hacía muchas horas, pero menos de un día. Así que Ben sospechaba que el habitante de las ruinas era un depredador nocturno. Incluso si arrastraba a Tamar con todas sus fuerzas, no iban a poder superar en velocidad a una criatura de pesadilla. Suspiró. Tiene que morir. Rey miró a Tamar y le pidió que invocara sus armas de memoria. Pronto, un pequeño arsenal apareció con destellos de luz en el suelo frente a ella. El brutal espadón era una arma hermosa y temible, sin mencionar que mortal. Desafortunadamente, Ben apenas podía levantarlo, podía reunir la fuerza suficiente para balancearlo de un lado a otro en un arco tosco y sin gracia, pero no había esperanza de hacerlo con velocidad y precisión. Lo cual significaba la muerte en una batalla real. Para su deleite, Tamar también poseía un arco encantado y un carcaj de flechas. Pero Ben ni siquiera podía tensar el arco. Era demasiado pesado, y se necesitaría la fuerza de un oso para doblar sus extremidades. También había una hermosa lanza de batalla. Lamentablemente, era aún peor que el espadón. Aunque no pesaba tanto, el equilibrio era diferente, por lo que Ben casi cayó al intentar levantarla. Decepcionada, miró a Tamar por unos momentos, ganando una nueva apreciación por la esbelta complexión de la chica. ¿Cómo es tan fuerte con un cuerpo así? La joven Legacy había estado manejando el brutal espadón con facilidad elegante, e incluso saltando sobre cañones mientras lo blandía. Los despiertos poseían una inmensa potencia física, pero Tamar parecía especialmente fuerte, o al menos sabía utilizar su fuerza de manera particularmente efectiva. Sacudiendo la cabeza, Ben abandonó la idea de usar las principales armas de la joven Legacy. En su lugar, solo recogió un quindial, una sencilla daga de doble filo con una hoja recta y una punta afilada. No tenía guardas ni decoraciones, pero había una belleza letal en su simplicidad. La longitud de su hoja ancha era un poco demasiado larga para ser una daga, pero un poco corta para ser una espada corta. Rey la sopesó en su mano y asintió. Voy.
Tamar hizo una mueca e intentó salir de su camilla. Espera. Recogió el arco encantado y acercó el carcaj hacia sí misma, luego se sentó, mirando hacia las ruinas. Sí, si no puedes manejarlo, haz que salga a campo abierto. Intentaré derribarlo desde el suelo. Ben le estudió por unos momentos con una expresión neutral. Estaba tratando de no sonreír. La intención de Tamar era gravemente seria, pero con sus piernas estiradas y sujetas por las férulas, parecía un poco cómica, sentada en el suelo como una muñeca. Finalmente, Ben le dio un asentimiento. Agarró la daga encantada y se dirigió hacia las ruinas. La forma del arma solo era marginalmente más ventajosa que su cuchillo de caza. Sin embargo, era una verdadera memoria, y de rango ascendido, nada menos. Incluso si Ben no podía usar los encantamientos de la daga, su filo sería de gran ayuda. Sintiéndose tensa e inquieta, entró en silencio a las ruinas. Unos momentos después, su figura fue tragada por la oscuridad. Tamar se quedó sentada en el barro, sujetando con fuerza su arco. La chaqueta que Rani le había prestado cayó al suelo, pero ni siquiera sentía el frío. Mirando hacia abajo, notó que estaba forrada con una fina malla de aleación. Las costuras eran muy prolijas, pero claramente había sido reforzada para convertirse en una pieza improvisada de equipo de protección. La observó por unos momentos, sorprendida. Tamar no era ajena a todo tipo de armaduras. Sin embargo, como Legacy, siempre había estado destinada a convertirse en una despierta. Así que la armadura que conocía tomaba la forma de poderosas memorias y habilidades defensivas de aspecto. Un método tan minúsculo y mundano de protección como forrar una chaqueta con aleación reforzada nunca se le habría pasado por la mente. Era tan extraño. Rani misma era extraña. Parecía demasiado tranquila y demasiado capaz. Lo más extraño de todo era que su fortaleza mental no encajaba con la situación. Por todos los medios, debería haber estado aterrorizada y al borde del pánico. Era Tamar quien se suponía que debía mantener la compostura en cualquier situación, como una guerrera despierta. Y sin embargo, ¿por qué parecía que Rani estaba más preparada para enfrentar los horrores del reino del sueño que ella? Como si, para ella, todo esto fuera solo otro día cualquiera. ¿Podría ser un espía de valor? Eso tendría sentido. Sin embargo, de alguna manera, Tamar no lo creía. Apretó los dientes y se enfrentó a las ruinas. Durante unos minutos, solo hubo silencio. Y luego, el silencio se rompió por un rugido escalofriante. En lo profundo de las ruinas, un objeto pesado chocó contra las piedras. Escuchó un sonido débil de algo afilado raspando contra las antiguas paredes. Una de ellas pareció desmoronarse con un fuerte crujido. Tamar levantó su arco y se preparó para tensar la cuerda. Un rato después, una figura esbelta salió de la oscuridad. Las ropas de Rani estaban empapadas de sangre, pero la sangre era demasiado oscura para provenir de un humano. Su expresión era impasible. Mientras caminaba, limpiaba la hoja de la daga encantada en la manga de su traje militar negro. Al acercarse a Tamar, el extraño portero le dirigió una sonrisa. Una bestia despierta. Tuvimos suerte. Tamar levantó la vista y miró a la chica mundana en silencio. ¿A eso le llama suerte? Se suponía que una bestia despierta era un heraldo de muerte para un humano mundano. Incluso los soldados del gobierno usaban armaduras pesadas y rifles poderosos para enfrentarse a una. Pronto, Rani la arrastró hacia las ruinas. Finalmente protegida de la lluvia, Tamar se sintió un poco mejor. Entraron en un espacioso salón en la estructura central de la ruina. Estaba oscuro adentro, pero eso no le impidió ver el cuerpo de una gran bestia tendido en el piso de piedra. La parte inferior de su cuerpo estaba enterrada bajo escombros y su garganta estaba brutalmente cortada, resumando sangre. Sentándose en el suelo, Brand se reclinó cansadamente. Después de unos momentos de silencio, de repente sonrió. Aquí hay refugio. Y mira. Señaló la abominación muerta. Hay comida. Su sonrisa se atenuó un poco. Ahora, solo necesito encontrar agua. Lo escuchaste en Adem Audionovelas. Agradezco las donaciones. Tardaré un poco en ponerme al día con esta novela debido a la universidad. Además estoy traduciendo y editando la novela para que la experiencia sea un poco mejor, no como en los anteriores capítulos. Espero lo comprendan. Agradezco su apoyo.